Punto de vista de Arthur Lewin. Capítulo 115. Dominio del depredador. Los cuádriceps ubicados en la parte delantera de los muslos fueron responsables de empujar el muslo y la pierna hacia adelante. Los isquiotibiales eran los músculos opuestos a los cuádriceps, responsables de doblar la pierna y moverla hacia atrás. Los glúteos fueron cruciales para completar el movimiento hacia atrás del paso. Che, pará, ¿qué me están describiendo acá? ¿Una escena sexual? No, Los músculos abdominales se contraerían durante cada paso hacia adelante. Los músculos de la pantorrilla, aunque más pequeños, se encontraban entre los músculos más utilizados que impulsaron el cuerpo hacia adelante cuando el pie se despegó del suelo. Estos eran solo los músculos primarios. Los músculos secundarios que también debían tenerse en cuenta eran los músculos estabilizadores ubicados alrededor de la pelvis. Esta serie de músculos formaron una corona alrededor de la pelvis que incluía los aductores internos, externos y externos. Creo que se llamaron los músculos abdominales inferiores. Y los músculos espinales ubicados en la espalda, el tibial o tibialis, algo como la delgada tira de músculo que lo ayudó a flexionar el tobillo para mover el pie hacia la rodilla. También se usó para asegurarse de que el pie no se aplanase, creando una mayor posibilidad de rasparse contra el suelo o un objeto. El cuerpo tenía un intrincado sistema muscular que funcionaba en parejas, cada uno responsable de la mitad de un movimiento completo. Los bíceps se flexionaron cuando el brazo se curvó hacia el hombro, mientras que los tríceps se dispararon cuando el brazo se enderezó. Los mecanismos dentro del cuerpo eran aún más complejos cuando se ponía en movimiento, como caminar, correr o saltar. Este conocimiento no había sido tan útil hasta ahora debido a mi físico bastante excepcional en Maná. Sin embargo, en el caso en que necesitaba evolucionar aún más, la primera secuencia de Mirage Walk, necesitaría utilizar todo este conocimiento y un paso por encima de eso, eventualmente para ponerlo en práctica. ¡Maldición! Levanté mis brazos para atraparme mientras caía hacia adelante sobre la pila de hojas que había formado en una cama. Al darme cuenta de que el sol ya se había puesto, volví a mi campamento y recuperé unas tiras de carne de ardilla que había humeado antes para no tener que seguir cazando. Realmente desearía poder usar el orbe éter para esto, murmuré mirando la carne carbonizada e insípida en mi mano. Había hecho un progreso significativo desde la primera vez que suspendí mi búsqueda de garra, y dediqué todo mi tiempo y energía al entrenamiento de la semana pasada, dividiendo los días en practicar burst step y refinar mi núcleo de maná. Las 2 o 3 horas restantes se usaron para dormirlo. Sin embargo, cuanto más practicaba, más ansiaba dominar esa técnica de movimiento. Con el ajuste que había hecho usando mi conocimiento previo de anatomía humana, Mirage Walk se volvería aún más refinado. No solo sería instantáneo y versátil, sino que también sería tan mortal como elegante. Los conceptos básicos de burst step que había logrado ejecutar por primera vez parecían casi un gran salto. Dado que todavía era increíblemente rápido. Esto se debió a que, aunque el maná no se podía sentir bajo los efectos de Mirage Walk, todavía había una postura y una serie de movimientos que debía hacerse para que el cuerpo humano pudiera dar ese paso. Cordry, incluso como un Asura, usando burst step en su forma humana, tampoco podía ignorar los mecanismos de su cuerpo, a pesar de su físico superior. Lo que estaba buscando era manipular el maná consciente y deliberadamente, canalizándolo hacia los músculos específicos en una cierta progresión, con un tiempo preciso, para activar artificialmente una secuencia en mi cuerpo que imitaba el uso de los músculos sin tener que maniobrar. Si pudiera controlar perfectamente el tiempo y la producción de maná, sería capaz de algo que incluso Cordry no podría hacer: ejecutar Mirage Walk dentro, pero no limitado a una posición ortostática o de pie. O sea, lo que quiere decir es que de alguna manera podría hacer el Mirage Walk sin que haya o sea, sin limitaciones. O sea, poder hacerlo incluso acostado. ¿Eso está queriendo decir? O incluso en el aire. No entiendo. Incluso pensarlo era confuso. Cedí. Terminando mi cena, volví al claro que había optimizado crudamente en la última semana. De pie a unos 5 metros del lecho de hojas que se hizo para suavizar mi caída, me concentré. Disparar maná para manipular mis músculos era muy parecido a usar tus pensamientos para hacer un movimiento tonto. La mayoría de los movimientos que hace la gente se realizan automáticamente. No tenía que pensar qué músculos necesitaba usar para respirar.
Sin embargo, dado que usaría un factor mediador, maná, para generar una acción de mi cuerpo, fue como aprender a moverme de nuevo. Escupí el bocado de hojas y me limpié la lengua con la manga. Volviendo a subir, volví a mi posición inicial. Concentré de nuevo, sin tener en cuenta los dolores crecientes en mis piernas. En cierto modo logré impulsarme usando la mínima cantidad de movimiento, pero detenerme correctamente fue otro obstáculo enorme que estaba teniendo problemas de superar. Al igual que un niño pequeño, no podía controlar qué tan alto saltaba. Usar maná para manipular el funcionamiento interno de mi cuerpo me había hecho imposible controlarlo. Sin embargo, al menos el paso inicial y la base misma de Mirage Walk, donde manipulé el maná atmosférico para ocultar las fluctuaciones de maná en mi cuerpo, se habían vuelto mucho más fáciles para mí. Todavía necesitaba equilibrar la capacidad de mis venas de maná con mis canales de maná para controlar mejor esto, pero no tenía tiempo para eso ahora. Después de haber ocultado adecuadamente mi presencia, imaginé el sistema muscular en mi cuerpo, recordando todos los músculos responsables del uso de Barstep. Lo intenté una vez más. Las partes irrelacionadas del cuerpo requeridas para el movimiento se iluminaron en la figura imaginaria de mí mismo, en mi cabeza, para conceptualizar mejor el orden específico que había querido que se activara el maná. ¡Fua, loco, para un poco! Estoy entendiendo, pero ¿cuánto tecnicismo? Podía sentir los músculos correspondientes pulsar mientras el maná avanzaba en la secuencia que había ordenado. Con solo el ligero desplazamiento de mi pierna izquierda y la ayuda de maná, el paisaje a mi alrededor se volvió borroso mientras ejecutaba Barstep desde una posición vertical. A pesar del maná que había querido para reforzar mis piernas del estrés, un dolor agudo recorrió mi parte inferior del cuerpo. ¡Wow! Grité mientras caía hacia adelante sobre la pila de hojas una vez más. Había fallado nuevamente al detenerme por completo. Incluso si el maná pudiera ayudarme con la explosión inicial de la velocidad, era mucho más difícil detenerse en la posición y ubicación exactas que quería. Soltando un suspiro derrotado, seguí practicando. Cuando se puso el sol y apareció una luna creciente, me acosté en el lecho de hojas mirando fijamente el cielo nocturno. Alzando la mano, pellizqué el lugar donde parecía estar la luna con mis dedos. La luna se veía tan pequeña desde aquí. ¿Qué tan pequeño parecía ser para la luna? Me concentré en el brazo izquierdo que había levantado, mirando la pluma que Silvia me había dado para cubrir el orbe, y la voluntad del dragón que me había impartido. Esto, y Sylvie, eran todo lo que me quedaba del Asura que me había salvado, cuidado y protegido de niño. ¿Un entrenamiento como este realmente me permitiría saber de ella otra vez? ¿Eventualmente? Recordando mi tiempo con ella, había hecho mucho tiempo para todos los demás. A pesar de lo mal que nos habíamos separado, echaba de menos a mi familia. Suficiente, Arthur. Me abofeteé las mejillas y me senté en el montón de hojas. Solo había tantas horas en un día y no podía permitirme desperdiciarlas más aquí, en este bosque olvidado de Dios. Respirando profundamente, comencé a cultivar mi núcleo de maná. Había sido un proceso lento una vez que llegué a la etapa de amarillo claro. Estaba tropezando en una montaña con solo una cuchara en la mano, pero había un progreso definitivo. Me perdí en el engorroso proceso de absorber, purificar y refinar cuando los chirridos familiares de los pájaros de la mañana me sacaron de mi meditación. Estaba cubierto de sudor y mugre, mientras mi cuerpo expulsaba las impurezas de mi núcleo de maná, haciéndome no solo sucio, sino también hambriento. Mirando los restos de carne ahumada que me quedaba, tendría que cazar hoy. Después de roer el resto de mi ardilla carbonizada, empaqué mi bolsa de agua y partí, manteniendo mi mente plácida y mi presencia oculta con Mirage Walk. Caminé lentamente hacia el bosque denso. Había sido más difícil para mí encontrar vida salvaje cerca del campamento, así que cada vez que cazaba necesitaba profundizar un poco más. Cuando me di cuenta, sin embargo, de que el bosque se había vuelto mucho más tranquilo. Los pájaros cantaban a lo lejos, pero no había signos de ardillas rapaces u otras bestias de maná en las cercanías. Murmuré inspeccionando el área. Liberando el uso de Mirage Walk, concentré el maná en mis oídos. Al principio no pude escuchar nada, pero después de unos minutos percibí un leve ruido. Sonaba como un gruñido. No podía decir qué tan lejos estaba, pero el sonido era familiar. Había una pantera plateada cerca. Me acerqué un poco, asegurándome de ocultar mi presencia nuevamente. Mejoré mi audición una vez más, pero esta vez pude distinguir más ruido. Podía escuchar el leve gorgoteo del agua corriente. Y un poco más allá, hacia el noreste. Lo que también noté fue que no era solo una pantera plateada.
Había 2 panteras plateadas en la misma vecindad. Eso es extraño, noté. Mi comprensión de las panteras plateadas, por lo que había visto hasta ahora, era que eran territoriales entre sí y cazadas por sí mismas. ¿Quizás estaban peleando por territorio? Eso sin duda explicaría la falta de presas en los alrededores. Implementando Mirage Walk nuevamente, me apresuré hacia la batalla que siguió. No pude evitar sonreír ante mi suerte. Mi especulación había sido correcta. Cuando me acerqué sigilosamente al sonido de las panteras plateadas, vi su distintivo abrigo plateado cerca de un pequeño claro de árboles junto a un acantilado. Era imposible saber qué tan profunda era la caída desde aquí, pero solo por el hecho de que había unos 200 metros desde aquí hasta el otro extremo del abismo, y no podía ver el suelo, significaba que si esas panteras plateadas cayeran, no sería fácil para mí recuperar sus cuerpos. Escondiéndome detrás de un árbol cercano, observé. Era fácil darse cuenta de que eran claramente hostiles entre sí, pero lo que me sorprendió fue que una de las panteras plateadas era Garra. ¡Ojo! Las distintas cicatrices en su espalda lo hacían fácilmente distinguible. Su oponente, por otro lado, no me era familiar. Era claramente más grande, pero por las nuevas heridas en su cara y costado parecía que Garra tenía ventaja. Mientras las 2 bestias de maná se rodeaban lentamente, soltaron un gruñido bajo y mostraron sus afilados dientes. El oponente fue el primero en hacer un movimiento. El gato más grande se abalanzó con sus garras en alto mientras dejaba escapar un gruñido feroz. Garra reaccionó al instante, esquivando el golpe y contrarrestando con los dientes. Quedé cautivado por su lucha. Como las panteras plateadas tenían reflejos e intuición acelerados de forma innata, sus intercambios fueron una ráfaga implacable de esquiva y contrarrestar continuamente. Ninguno de los dos sufrió heridas profundas. Sin embargo, por cada corte que la pantera más grande había hecho, Garra le había dado 3 a cambio. Mientras su batalla continuaba, no sabía por qué, pero mi corazón comenzó a latir sin descanso. Estaba ansioso por algo, asustado. Estaba tan atrapado en su duelo que no me di cuenta de lo mortalmente silencioso que se había vuelto el bosque, casi mudo. No había sonido de pájaros cantando o bestias de maná moviéndose. No se oía un crujido proveniente de los árboles, como si incluso el viento tuviera miedo de algo. ¿O sea que hay un depredador más grande? Garra parecía haberse dado cuenta también de esto, porque comenzó a comportarse con mucha cautela. Su pelaje estaba erizado, su cola pegada hacia arriba mientras constantemente olfateaba por algo. El gato más grande, sin darse cuenta de la perturbación, aprovechó la abertura y se abalanzó sobre Garra. Esquivando a su oponente, Garra se giró y comenzó a huir. No lo entendí, algo estaba sucediendo, pero no podía sentir ninguna otra presencia desde aquí. ¿Por qué Garra huyó así cuando estaba ganando? Dejando de lado mi cautela, tomé medidas contra la pantera plateada más grande que quedaba. Fue herido y sus rutas de escape fueron limitadas debido al acantilado. ¡No, pelotudo! Al verme, el gato más grande comenzó a gruñir y se dejó caer en una postura para huir. Sabía instintivamente que en su estado no tenía ninguna posibilidad contra mí. El aire a nuestro alrededor se hizo más pesado a medida que se hizo más difícil respirar, pero mantuve mi postura. ¡Ahora! En el momento en el que levanté el pie, la pantera plateada saltó a un lado. Te tengo, sonreí. Ignorando mis protestas en las piernas, ejecuté barstep desde mi posición de pie, usando el paso falso como una finta para que se moviera. Mi entorno se volvió borroso. Mis ojos se centraron solo en el movimiento de la bestia de maná herida. Había logrado cortarlo, pero la distancia que había despejado era insuficiente en poco más de 1 metro. Cuando perdí el equilibrio, agarré desesperadamente el cuello de la pantera con mis brazos y lo agarré con fuerza. ¡Gah! Mi cuerpo se sacudió de una forma antinatural por el abrupto cambio de dirección y me fui colgando de la pantera, plateada con todas mis fuerzas. ¡Eres mío!, sisí entre dientes mientras usaba maná para fortalecer mi control sobre él. Mi única esperanza era estrangularlo. La pantera en la que cabalgaba dejó escapar un gruñido cruel cuando giró la cabeza tratando de arrojarme, pero aguanté. Sus afiladas garras rajaron mi ropa, desgarrando nuevas heridas en mis costados y piernas antes de que se doblara débilmente por falta de aire. Justo cuando pensaba que la pantera estaba a punto de ceder, de repente se sacudió, como poseído. Utilizó lo último de su fuerza para lanzarse hacia atrás. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, el suelo debajo de nosotros había desaparecido. ¡No! Mientras caíamos en picada por la empinada garganta. Bajándome, recordé una escena muy similar a la de cuando era un niño pequeño, arrojado desde el borde de la montaña para salvar a mi madre. 1000 escenarios pasaron por mi cabeza mientras luchaba por decidir cuál era la mejor opción. La pantera plateada
que me había arrastrado al infierno estaba fuera de combate por mi estrangulamiento y estaba cayendo debajo de mí sin poder hacer nada. ¡Hija de puta! Pronunciando una serie de maldiciones, lentamente me equilibré sobre la bestia de maná inconsciente y ejercí maná en mis piernas. La escena a mi alrededor era un borrón constante por la velocidad que estábamos bajando. Winston lo entendería, me convencí en voz alta mientras me impulsaba fuera de la pantera. Con el empuje disminuí la velocidad, pero no lo suficiente, y no había lugar para agarrarme al borde del acantilado. Otra escena apareció en mi cabeza. Era el momento en que me había caído por el agujero de la mazmorra, la cripta de la viuda. ¿Caer a abismos profundos iba a ser algún tipo de tema recurrente en mi vida? Una ráfaga de viento se acumuló en mis piernas mientras miraba directamente hacia el suelo que se acercaba, concentrándome en unir mi mano en el hechizo. ¡Ahora! Aullido de Typhon. Al soltar el hechizo se juntaron mis palmas. La ráfaga de viento se elevó hacia el suelo. Un chirrido ensordecedor resonó por todo el empinado barranco. Apretando el dolor de mis brazos, mientras sostenían el peso de la tensión del retroceso, seguí ejerciendo maná en el hechizo. Podía sentir la fuerza del hechizo negando mi caída cuando llegué a un lento movimiento. Siendo suspendido por el aullido de Typhon, me dejé caer los pocos metros restantes del suelo en el centro del radio de la explosión. Una espesa nube de polvo había surgido de donde mi hechizo había chocado con el piso de tierra, impidiendo mi visión. Enmascarando mi boca y nariz de los escombros en el aire, comencé a salir de la nube de polvo cuando resonó un rugido devastador. No me la contés, garra. Después de que el aullido atronador había disminuido, el suelo se sacudió, una vez más al oír los fuertes pasos acercándose hacia mí. La fuerza de cada pisotón resonante me hizo perder el equilibrio. No, otra cosa tiene que ser. Inmediatamente corrí hacia el borde de la garganta, rezando a cualquier ser divino que gobernara este reino, que la causa de tales sonidos devastadores fueran un terremoto. Capítulo 116. ¿Qué hay dentro? Punto de vista de Arthur Lewin. Mientras me dirigía hacia el borde del barranco, buscando desesperadamente cualquier lugar para esconderme, un golpe sordo sacudió el suelo. Una ráfaga de viento sopló hacia mí, dispersando la nube de escombros que había sido mi única fuente de cobertura. Ya era demasiado tarde para esconderse. Sacudiendo mi cuerpo para enfrentar a mi nuevo enemigo, esperé a que se despejara lo último del polvo. Fuertes pasos se acercaron a mi dirección y la presión sofocante que sentí desde lo alto del acantilado se había multiplicado por 10. Fuera de la niebla de escombros, la figura sombreada salió a la vista, dejándome aún más confundido. Dejando escapar otro rugido devastador, dio otro paso hacia mí. Que 2 comidas caigan frente a mi casa justo antes de mi sueño profundo. ¡Qué suerte de mí! No sabía qué esperar cuando me encontraba cara a cara con el oso titán, pero estoy seguro de que no esperaba que fuera de la mitad de mi tamaño y tuviera la capacidad de hablar. ¿What? Titán lleva mi trasero. No había nada de titán al respecto. ¿Tal vez solo era un cachorro? En cuyo caso, esta fue una buena oportunidad. Me mantuve firme sin saber cómo proceder. Hubiera preferido evitar una confrontación directa con esta bestia de maná hasta que supiera más al respecto. La presión que la bestia había emitido no era broma, a pesar de su apariencia. Si este oso titán fuera solo un cachorro, no quisiera encontrarme con un adulto. O tal vez solo era un oso... O tal vez era un oso titán adulto y tenía la capacidad de alterar su tamaño como Sylvie. El oso titán miró hacia abajo, mirando a la pantera muerta frente a él antes de volver su mirada hacia mí. «Esta comida no irá a ninguna parte. Debería comenzar contigo», gruñó la bestia de menos de 1 metro de altura lamiéndose los labios. «O sea que el texto de antes lo dijo la bestia. Yo soy un tarado». No había forma de salir de esto sin pelear. Bajando mi postura me preparé para luchar. Había esperado que el oso titán viniera a atacarme, pero se mantuvo en su lugar. De repente la bestia de maná empujó su pata en mi dirección. De alguna manera me impulsó hacia atrás. La campana atada a mi cintura sonó burlonamente mientras caía a duro suelo. ¡Ah! Me quedé sin aliento, aliviado de que no era sangre lo que acababa de asfixiarme. ¿Qué demonios fue eso? Se sintió como si me hubiera golpeado en el estómago con un cañón. Volviendo a ponerme de pie, me concentré en el oso titán que estaba a unos 10 metros de distancia. ¡Oh, una comida difícil!, se rió el oso. La vista de un oso, no más alto que mi codo, parado sobre 2 patas y hablando coherentemente, era una vista extraña. Pero no tenía espacio para divertirme. Su ataque en este momento era definitivamente una especie de hechizo de largo alcance, pero no podía entender por qué no había sentido maná. El oso levantó lentamente su pata, como si se burlara de mí.
Tan pronto como el oso titán bajó, activé Mirage Walk y usé Burst Step. Mi mandíbula se apretó mientras apretaba el dolor que se había intensificado en los últimos días. Un dolor agudo, repentinamente vino de mi pierna izquierda. Mirando hacia abajo, pude ver sangre fresca fluyendo de una herida en la parte posterior de mi pantorrilla. Había esperado que el ataque fuera como el último, pero este hechizo invisible había tomado la forma de algo afilado. Este ataque también. No pude sentirlo. La sonrisa en la cara del oso titán había desaparecido. Parecía que no esperaba que esquivara otro de sus ataques. ¡Deja de correr!, gruñó balanceando su pata una vez más, dejándome caer al suelo de inmediato. Evité por poco el ataque de corte. Las puntas de mi cabello cayeron sobre mi nariz. Fue una apuesta arriesgada, pero a través de ese último ataque pude resolverlo. Cuando cortó con su pata, el ataque que se liberó también fue un corte agudo. Cuando golpeó con su pata, como lo había hecho en el primer movimiento, se disparó con una fuerza contundente. El titán me golpeó desde la distancia, enviando otro cañón invisible hacia mí. Incluso cuando concentré el maná en mis ojos, no pude ver el ataque, dejándome sin otra opción que arrojarme a ciega fuera del camino. El hechizo de la bestia de maná golpeó mi costado y sentí que se me partían las costillas. Sin darme tiempo para prepararme de nuevo, el oso se balanceó su otra pata, liberando otro hechizo inmediatamente después del primero. Hice un movimiento demasiado amplio para esquivar el ataque anterior para poder evitar este también. Apretando los dientes, coloqué más maná para proteger mi cuerpo, esperando la peor parte del próximo ataque. La fuerza del hechizo del oso titán me tiró del suelo. La sangre brotó de mi pecho cuando se formaron 4 cortes horizontales justo debajo de mi clavícula. ¡Ah! Acá. ¡Maldición! Tosí reprimiendo el dolor punzante. No podría manejar más golpes directos. Necesitaba acercarme, pero para hacer eso necesitaba poder esquivar los ataques del oso titán. El oso titán, consciente de mi estado vulnerable, comenzó a sonreír con confianza otra vez. No estaba seguro de cómo el oso titán fue capaz de manifestar esos hechizos casi imperceptibles, pero había una forma de discernirlo. Volviendo a levantarme temblorosamente, esperé. Para el oso titán debe haber parecido que me había rendido, porque su sonrisa se hizo aún más amplia cuando comenzó a lamerse los labios de nuevo con anticipación. Justo cuando el oso titán levantó su pata, pateé firmemente el suelo frente a mí, creando una nube de polvo cubriéndome de la vista. 4 astillas inmediatamente cortaron la nube de polvo que había hecho entre la bestia y yo, lo que me permitió ver apenas qué tan amplio era el ataque antes de usar Burst Step para evitarlo. Maldita sea. Escupí con los dientes apretados por los agudos dolores de protesta en mis piernas. Rodando por el suelo y de pie, me preparé de nuevo. Ahora conocía la secuencia de golpes de uno de sus ataques, y podía arreglármelas con eso. Sin embargo, todavía necesitaba poder esquivar completamente el ataque en la menor cantidad de movimientos posibles, si voy a esquivar todos sus ataques y despejar la distancia entre nosotros. Los pensamientos sobre el entrenamiento de Cordry aparecieron en mi cabeza, y no pude evitar revelar una sonrisa indefensa. O esto fue una gran coincidencia, o Winston fue de hecho un demonio calculador. Vislumbré que el impaciente oso titán lanzó otro ataque, esta vez con un empujón de su pata. Inmediatamente levanté otra nube de polvo para ganar tiempo, pero la campana unida a mí constantemente delataba mi posición. Reaccionando de inmediato cuando un agujero atravesó la nube de polvo, forcé otro paso de ráfaga. Cuanto más corras, más doloroso será para ti, y menos de ti me quedará para comer. La bestia de maná soltó una risita que no coincidía con su linda apariencia. Bueno, ya no correré más. Me quedé quieto con las manos en alto. Pude distinguir claramente la expresión casi humana de una sonrisa triunfante en la cara del oso mientras lanzaba casualmente otro ataque cortante con el golpe de su pata. Apenas tuve tiempo de tomar el retroceso mientras ejecutaba el Burst Step, modificando en el que había estado trabajando. Cuando coloqué el maná en los músculos adecuados, en el momento preciso, mientras fortalecía mis huesos para ayudar a resistir la fuerza de esta estimulación abrupta, escuché un fuerte crujido en mis piernas antes de ser golpeado con la sensación demasiado familiar de alta velocidad de movimiento, justo cuando el hechizo contundente del oso titán presionó contra mi pecho. Mi cuerpo se movió menos de 1 metro a la derecha, y el ataque que supuestamente hundió mi pecho apenas rozó mi hombro izquierdo. Aún más sangre comenzó a fluir de la profunda herida en mi pierna izquierda, por la presión repentina que había ejercido para usar Burst Step. Un pequeño cráter se había formado debajo de mis piernas por la fuerza del movimiento. A pesar del éxito de mi nueva habilidad de movimiento, la explosión dolorosa que se hacía cada vez más insoportable me había llenado de dudas. Por pura voluntad y mi propia terquedad para ganar esta lucha contra mi cuerpo rebelde,
Ahogué el dolor mientras concentraba más mana en la parte inferior de mi cuerpo. Ay, amigo, se va a terminar matando así. El oso titán me miró confundido al principio, pero su mirada pronto se volvió más agria al estrechar sus ojos con irritación. Antes de que tuviera la oportunidad de lanzar su próximo ataque, pateé el suelo nuevamente, creando una nube de escombros para separarnos. Tuve menos de un segundo para esquivar el ataque del oso una vez que pasó a través de la nube de polvo, y estaba dispuesto a apostar que el próximo asalto no sería un solo ataque. En medio de este juego de esquivar los ataques letales, descubrí la base para implementar con éxito mi nuevo Burst Step. Así como tuve que coordinar el maná en mis músculos para impulsar mi cuerpo, tuve que reflejar la progresión del flujo de maná en mi cuerpo para detener el movimiento también. El suelo debajo de mis pies se había hundido, una vez más, debido a la fuerza que tuve que expulsar para detenerme. Pero había funcionado nuevamente. La nube de polvo que había creado estaba hecha a pedazos, y una ráfaga de ataques del oso titán se dirigió directamente hacia mí. Estallar. Mi visión se volvió borrosa mientras me impulsaba hacia la derecha. El suelo rígido se agrietó por la fuerza de mi aterrizaje a unos 2 metros de distancia. El primer paso me hizo rechinar de dolor, pero usar Burst Step nuevamente había enviado una explosión de agonía a través de la parte inferior de mi cuerpo, cuando los músculos y los huesos dentro de mí casi cedieron por el estrés. Justo cuando sonó la campana revelando mi posición, cerré la boca en un gruñido determinado y tragué cualquier grito de dolor que se estaba acumulando en mi garganta. Y ejecuté Burst Step una vez más para alcanzar a mi oponente. La cabeza del oso titán giró ante el sonido de mi campana, pero para entonces ya había cerrado la brecha. Los ojos oscuros del oso se abrieron cuando sus fauces se abrieron con sorpresa. A través de la bruma del dolor dejé escapar una sonrisa descarada. El maná ya se había concentrado en mi puño en la medida en que brillaba ligeramente. El oso titán retrocedió. ¡Esp! Mi puño aumentando se enterró en el estómago del pequeño oso, creando un fuerte golpe al impacto, antes de que el cuerpo de la bestia de maná se disparara hacia el borde del barranco, chocando contra el acantilado rocoso desde donde caí. Mis piernas, entumecidas por el dolor, finalmente cedieron, y el suelo frío pronto se presionó contra mi mejilla. Usando lo último de mi fuerza restante, me arranqué la campana de la cintura y la aplasté en mi mano antes de que mi visión se oscureciera, y una llamada atractiva me dejó dormir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Linda, Arthur! ¡Linda! Punto de vista de Winsome. Al llegar al desfiladero, inspeccioné la escena. Había una pantera plateada extendida, muerta, con el suelo teñido de sangre debajo. Las rocas cercanas tenían profundos cortes, mientras había cráteres en el suelo y las paredes que lo rodeaban. ¿Qué ha pasado exactamente aquí? Vi al niño en el suelo y un cráter deprimido en el acantilado que rodeaba este barranco. ¿El muchacho vino hasta aquí? Arthur estaba en un estado bastante lamentable, retirando lo último de su ropa hecha jirones. Tenía al menos 3 costillas rotas, y los cortes en su pecho habían llegado demasiado profundo para ser considerada una mera herida de carne. Sin embargo, las lesiones más preocupantes fueron sorprendentemente en sus piernas, ya que se habían manchado con un color morado y rojo enfermizo, debido a una hemorragia interna extensa. No pude distinguir la gravedad de sus heridas, pero tenía que ser tratado pronto. Estuvo mal de mi parte haber dejado a Arthur solo así. Lord Indra me había ordenado que le diera al chico algo de espacio para crecer solo, pero al ver ese estado en el que se encontraba ahora, podría haber muerto. Después de tratar al niño, concentré mi atención en la criatura en el centro del radio de explosión, en la pared rocosa del barranco. Parecía el cachorro de un oso titán, pero eso no tenía sentido. Un cachorro de este tamaño ni siquiera tenía la fuerza para defenderse. No debería haber podido lastimar al chico así. Un oso titán adulto tendría una altura de al menos 3 metros, poseyendo una defensa superior con su grueso pelaje. Pero incluso un adulto no podría causar tanta devastación, a no ser que... Justo cuando eché un vistazo más de cerca al cachorro de oso titán, su cuerpo comenzó a retorcerse de forma antinatural. De repente, su estómago se hinchó antes de que un tentáculo negro surgiera del interior de la bestia de maná muerto, retorciéndose frenéticamente antes de que se desplomara. Por supuesto. A pesar de la situación, una sonrisa de satisfacción se formó en mi rostro. Eso explica todo. Pero pensar que Arthur fue capaz de derrotar a uno... Suspiré. Sanguijuela demonio. Era un espécimen verdaderamente raro, el cual era muy inteligente, ya que era tan solo nativo Nefiotus. Por sí mismo era débil,
pero cuando se enganchó en una bestia de maná, pudo poseer su cuerpo y fortalecer el núcleo de su huésped en grados ridículos. ¡Fua! ¿Pero qué derrotó, amigo? ¡Derrotó a un nazi! ¡Está loco! Al ver que tan grande había crecido la sanguijuela demoníaca dentro del cachorro, era fácil adivinar que este monstruo era definitivamente más fuerte que un simple oso titán. El chico tuvo suerte de que el cuerpo del cachorro aún era frágil. Si la sanguijuela hubiera poseído un oso titán adulto, no tenía sentido postular posibilidades alternativas. Estoy seguro de que no se hizo con intención, pero Arthur había hecho lo correcto al apuntar el estómago del cachorro, ya que allí era donde residía la sanguijuela demoníaca. Si la sanguijuela hubiera tenido la fuerza para llegar al cuerpo de Arthur mientras estaba inconsciente, incluso Lord Indrad no habría podido salvar al niño sin paralizarlo. Che, ¿y eso lo habrá puesto a alguien para matarlo a él? Es extraño que se lo haya cruzado, ¿no? Tipo, mucha casualidad. Sospechoso. Tirando la sanguijuela demoníaca desde el interior del cadáver, aplasté el parásito en mi mano. Aquí estás. Quedaba en mi mano una esfera blanca brillante que la sanguijuela demoníaca había estado refinando dentro del oso titán. Levanté al niño, colocando el orbe blanco dentro de su boca. Tus dificultades te han retribuido enormemente, Arthur. Capítulo 117. Pasos adelante y atrás. Punto de vista de Arthur Leywin. Incluso antes de que pudiera abrir los ojos, lo primero que noté fue el suave crujido de los pasos en la vieja madera. En mis oídos resonaban ecos de tableros de piso que gemían, lo que me permitía tener una vaga idea del tamaño de la habitación en la que me encontraba. Una serie de olores embriagadores, ricos en hierbas y especias desconocidas, bombardearon mis sentidos, distrayéndome de cualquier otra cosa. Al abrir los ojos, lo primero que me dio la bienvenida fue la parte inferior del techo de una cabaña. Además de la tosquedad de mi lengua por la falta de agua, mi cuerpo se sentía bien, o al menos eso pensé, hasta que intenté moverme. Para mi horror, no hubo respuesta cuando intenté levantar las piernas. No hubo sensación ni retroalimentación cuando intenté mover algo de la cintura para abajo. Inmediatamente levanté las mantas que cubrían mi parte inferior del cuerpo, solo para ver que mis piernas habían sido completamente vendadas y ajustadas firmemente a una tablilla de madera para evitar que se movieran. ¡Ay, Arthur, te hiciste pija! ¡Ah! ¡Mi bro! Tus piernas están bien, niño. Solo tenía que adormecerlos para que no te despertaras toda la noche por el dolor. Una voz suave pero ligeramente frágil llamó mi atención. Volviendo al origen de la amable voz, me encontré con una tierna sonrisa de una mujer que ya había pasado su juventud, sazonada con los signos del envejecimiento refinado. Si bien las arrugas marcaron su rostro, no hicieron nada para ocultar su comportamiento digno y elegante. Vestida con una simple túnica gris que combinaba con su cabello atado fuertemente en la espalda, caídas en una trenza, mi cuidadora se me acercó con ojos brillantes. Dejando escapar un suspiro de alivio ante sus palabras, me hundí en la calma. ¿Cómo te sientes, niño? Ella rulló, colocando una mano cálida en mi frente. Parpadeé sin comprender. Lo último que recordé fue haberle dado un fuerte golpe al oso titán antes de desmayarme. Giré mi cabeza escaneando mi entorno. Estaba en una habitación espaciosa, bien iluminada y calentada por un fuego que crepitaba en una chimenea de piedra. Al lado había una pequeña cocina llena de ollas y sartenes de todos los tamaños, colgados en la pared o apilados en uno encima del otro. Además de los sofás tapizados gastados colocados alrededor de la chimenea y una pequeña mesa de comedor frente a la cocina, había poco más dentro de esta cabaña. ¿Confundido? La anciana se rió entre dientes. Sí, respondí con mi voz ronca antes de romper en un ataque de tos. La mujer se levantó rápidamente de su asiento a mi lado y regresó con una taza de agua tibia. Después de algunos tragos profundos de lo que sabía el líquido de los cielos, me sentí lo suficientemente seguro como para formar palabras coherentes. Gracias. Mayr, simplemente puedes llamarme Mayr, niño. Terminó la dama por mí, tomando la taza vacía de mis manos. Mientras me sentaba allí,
Un dolor punzante comenzó a subir por mis piernas, como si un fuego líquido las hubiera empapado. Confundiendo mi expresión de dolor por miedo, Mair dejó escapar una risita suave. No te preocupes, no te comeré, aunque técnicamente te robé lejos de Winsome. Afortunadamente lo hice, sin embargo, si te hubiera puesto las manos encima más tarde, me temo que tus piernas habrían tardado mucho más en curarse. Eso no es así. Mis piernas... Me las arreglé para expresar con los dientes apretados. Parece que el masaje medicinal ya ha perdido su efecto. Colocando la taza en la mesita de noche a mi lado, Mair comenzó a levantar lo único que me impedía estar completamente desnudo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Le sacó la frazada! Mis manos inmediatamente bajaron para cubrirme entre mis piernas, lo que provocó otra suave risa de mi cuidadora. Cuidadosamente doblando las sábanas para que solo mis piernas quedaran expuestas, suavemente pasó su mano sobre mis piernas vendadas. ¡Señora! ¡No suba más esa maldita mano, señora! ¡Señor! ¿Sabe? Soy un niño. Usted sabe que soy un niño, ¿verdad, señorita? Cuando Mair comenzó a desenvolver las vendas, pude finalmente ver la extensión total de las lesiones en las que habían sufrido mis piernas. No pude evitar sentirme perplejo al ver mis piernas desnudas. Las cicatrices que nunca tuve estaban esparcidas sobre ambas piernas. Mis rodillas y tobillos tenían la mayor cantidad de cortes, pero lo que más me confundió fue que estas cicatrices parecían haber estado en mis piernas durante años. El sudor frío comenzó a formarse en mi mente, a medida que el dolor en mis piernas empeoraba. Mair comenzó a inspeccionar cuidadosamente cada centímetro de mis piernas después de quitar completamente todas las vendas. Después de un asentimiento satisfecho para sí misma, trajo un cubo lleno de un líquido herbal muy picante. Observé sin palabras a mi cuidadora mientras ella cortaba y empapaba diligentemente tiras de tela y me vendaba las piernas con dedos ágiles. No pude evitar caer en trance por sus movimientos rítmicos y diestros. Anciana Mair, por favor, Arthur, preferiría que me llames Mair, me interrumpió, su atención aún centrada en mis piernas. Mair, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? Pregunté temiendo que por mis piernas aparentemente reparadas hubiera estado fuera por mucho tiempo. Hace poco más de 2 noches, querido. Cuando terminó de reemplazar el último vendaje en mi pantorrilla izquierda, se volteó hacia mí, sus ojos verdes y brumosos estudiándome. Ahora, ¿cómo te sientes? Mucho mejor, gracias. Le aseguré agradecido cuando el dolor comenzó a disminuir por el líquido frío como gel empapado en las nuevas vendas. Aceptando mi gratitud con una sonrisa plácida, recogió la tela usada y la arrojó en un recipiente lleno de agua. Después de verter un poco de sal en polvo, levantó su vestido y entró usando sus pies para lavar la tela usada. Mair, debes estar exhausta. Déjame lavar eso por ti, expresé apresuradamente mientras colocaba colocaba maná en mi mano, preparándome para manipular el agua en la cuenca. No, está bien, querido. Hacer esto les da a estos viejos huesos la oportunidad de hacer algo de ejercicio. Ella apartó mi ayuda con una mano mientras la otra todavía sostenía los extremos de su vestido. Mientras continuaba mirando fijamente su pisotear en la tela empapada. No pude evitar preguntar: Mair, ¿estamos todavía en Efeotus? ¿Por qué? Por supuesto que sí, niño. ¿Por qué? Por supuesto que sí, niño. ¿Dónde más hubieras podido reparar el lamentable estado de tus piernas? Mair respondió manteniendo sus pasos rítmicos en la cuenca. Mis disculpas, es solo que... Mis ojos cayeron a sus pies. Oh, bueno, supongo que sería más fácil hacer todo lo que he estado haciendo con las artes de maná. Pero, ¿qué tan divertido sería eso? Incluso como Asuras hay cosas que la magia no puede simular. Por ejemplo, la frialdad del agua entre mis dedos de los pies mientras los paños húmedos se envuelven alrededor de mis pies. Qué divertido es agitar el dedo para mover el agua y hacer eso por ti, ella expresó dándome un guiño. Sus palabras me desconcertaron, pero no podía esperar entender la perspectiva de una raza antigua donde la magia estaba arraigada en su propio ser. Lo siento, es solo que despertar en este estado fue bastante confuso para mí. No es grosero y estoy muy agradecido por su meticuloso cuidado, pero pensé que tal vez hacer el arte del maná de curación hubiera acelerado el proceso de mi recuperación.
Si se te hubiera lanzado un simple hechizo de curación, apenas estarías cojeando, y tus huesos habrían adquirido una forma completamente diferente. Se rió la anciana mientras dejaba caer una toalla en sus manos con un chasquido. Caminando hacia mí, ella curvó sus labios en una sonrisa traviesa. Además, usé arte de maná para reparar tus piernas. Maer me agitó el brazo, y más rápido de lo que pude reaccionar, una explosión helada atravesó mi pecho. Inmediatamente me recosté en la cama, con los ojos muy abiertos, mientras miraba la niebla plateada que había envuelto la herida que había recibido del oso titán. A medida que el fuego disminuía, el sangrado, una vez a través de las costillas, comenzó a sanar rápidamente. Una risa musical me sacó de mi aturdimiento, y miré hacia abajo para ver a Maer fallar en contener su risa. «¡Los consigue cada vez!», ella suspiró, sus manos aún envueltas en la niebla plateada. «¿Cómo?», lloriqueé. Mis dedos trazaron los cortes una vez abiertos que se hicieron más pequeños y quedaron completamente incrustados en costras. «Una dama necesita tener sus secretos, querido». Su voz se suavizó cuando presionó coquetamente un dedo contra sus labios. A pesar de su vejez, no pude evitar sonrojarme con timidez ante su comportamiento juguetón. ¡Ey, Arthur! ¡Arthur, tenés 14 años! ¡Pará, flaco! ¡Se llevan como 70! O más, porque es un Asura. ¿Sabes cuántos los años que se deben llevar? ¿Pinche Arthur violín? O sea, violín no. ¿Pinche Arthur violado? Tosiendo mi vergüenza me senté de nuevo, aunque me cubrí un poco más con la manta. Gracias por tratarme, Maer, así como por tu hospitalidad. Sé que no hay mucho espacio aquí. De ningún modo. Además, esta vieja cabaña no es donde vivo. Simplemente uso este lugar para tener un poco de paz y de vez en cuando tratar a un paciente. Sonrió y me entregó un plato de sopa caliente. No trato a cualquiera que conozcas, pero quería conocer al niño humano que supuestamente es el salvador del mundo, declaró grandiosamente antes de lanzarme otro guiño. Respondiendo con una débil sonrisa, tomé un sorbo cuidadoso del tazón. Inmediatamente un caldo sabroso mezclado con refrescantes toques de hierbas envolvió mi lengua, incitándome a tomar con avidez otro gran trago antes de dejarlo en la mesa de noche. Ni siquiera intentes levantarte esta noche. Las heridas en las piernas no fueron tan simples como las pequeñas heridas en tu pecho. Tu pierna tardó horas en volver a ese estado, así que descansa un poco. Esa es tu mayor prioridad, advirtió Mayra. Hay agua en el mostrador al alcance de la mano, y si tienes que usar el baño, hay un orinal justo al lado de la cama. Buenas noches, querido. Mayra me dejó en mis pensamientos con la única fuente de luz, las llamas, retorciéndose en la chimenea. Parecía que acababa de cerrar los ojos por un segundo, pensando en la llama plateada que había conjurado cuando me despertaron de una punzada de punzadas agudas. El dolor no era tan intenso como lo había sido cuando Mayra me había cambiado las vendas, pero era lo suficientemente agitado como para evitar que me volviera a dormir. La cabaña estaba casi completamente oscura, aparte de las pocas hebras de luz de la luna que atravesaban el techo de paja. El fuego se había apagado por mucho tiempo y solo quedaba un leve aroma a humo. No estaba seguro de que hasta qué punto se habían curado mis heridas, pero me inquieté ante la idea de perder tiempo ociosamente. Abandonando la idea de volver a dormir, me recosté erguido y comencé a hacer lo único productivo que podía hacer en este estado: meditar. Mientras me concentraba en el núcleo de maná que giraba profundamente en mi esternón, una explosión de energía desconocida me dio la bienvenida. De repente, la montaña que había estado cortando para llegar al núcleo plateado no era más que una llanura plana, desplegada como un mapa para que cruzara. Claro, el orbe del oso y del engendro ese, del parásito, lo bufó y hizo que su núcleo mejore. Absorbiendo maná de mi entorno, comencé a refinar tentativamente cuando la energía alienígena comenzó a chupar con avidez el maná que había absorbido, y lo uní con mi núcleo de maná. El tono amarillo claro de mi núcleo comenzó a brillar cuando el maná surgió por todo mi cuerpo, llenando mis venas, músculos, huesos y piel con una energía ardiente. Podía sentirme temblando incontrolablemente mientras mi núcleo comenzaba a brillar más hasta que no era amarillo, sino un plateado brillante. La energía indomita que había estado furiosa dentro de mi cuerpo
continuó reduciendo las capas de mi núcleo, haciendo que mi núcleo plateado se volviera más y más brillante con cada flujo de energía que golpeaba. Contuve la respiración, temeroso de que incluso el más mínimo cambio pudiera detener la rápida progresión de mi núcleo de maná. Eventualmente, la misteriosa fuente de energía que había refinado mi núcleo de maná hasta el pico de la etapa media de plata disminuyó. Justo cuando pensaba que la transformación había terminado, el agudo grito de un sonido metálico llenó mis oídos. Como si un muro invisible que había estado restringiendo mi mente hubiera desaparecido, mi cuerpo se desplazó por la fuerza a la segunda fase de la voluntad del dragón de Sylvia. ¡Gol! ¡Nací! ¡Nací! Al abrir los ojos, pude ver las runas doradas emergiendo de mis brazos y hombros. Para mi sorpresa, las runas brillantes comenzaron a cambiar. Su diseño se hizo más complejo a medida que se transformaron en algún tipo de lenguaje antiguo. ¡Ay, amigo, esto es God! Mi cabello despeinado comenzó a cambiar de color, de mi cabello castaño natural a blanco. Luego volvió a castaño nuevamente. Los muebles dentro de la cabaña de una habitación comenzaron a temblar cuando la paja y las astillas cayeron del techo, llenando la habitación con más rayos de luz de la luna. Sin embargo, a pesar de las ollas y sartenes sonando uno contra el otro, el único sonido que llenó mis oídos fue el timbre agudo. Mientras mi cabello volvió a su color original, las runas recién formadas en mi cuerpo brillaron más cuando el color comenzó a desvanecerse del mundo. Pronto, los únicos colores que pude ver estaban en las minúsculas partículas que flotaban a mi alrededor. Pero algo había cambiado. Durante los tiempos en los que había usado el despertar del dragón, solo podía ver 4 colores, uno para cada uno de los 4 elementos. Sin embargo, las manchas de color púrpura estaban salpicadas abundantemente dentro del conjunto de azul, amarillo, rojo y verde. O sea que hay un poder más que tiene ahora, el cual puede llegar a ser el poder gravitacional o el famoso éter. Después de usar esta forma para matar a Lucas, pensé que había mejorado en el control de las duras compulsiones derivadas del uso de la segunda fase de la voluntad de Sylvia. Sin embargo, la voluntad parecía rechazar mi cuerpo más que nunca, hasta que no pude soportar la agonía de mi cuerpo destrozándose más. Solté el despertar del dragón y como si un cubo de agua hubiera sido arrojado para sofocar un fuego furioso, toda la energía, el poder y el dolor que se hacían cada vez más grandes dentro de mí desaparecieron abruptamente. Un silencio espeluznante me rodeó cuando me sentí confundido, impotente y frágil a pesar del progreso que se había logrado en mi núcleo de maná. ¡Mamá! ¡Mamita! This power up I fucking like. Me imaginé toda la secuencia aparte con las runas de maná en los brazos, iluminándose de dorado y su pelo tipo corte cuando Goku se va a transformar en Super Saiyajin, que le empieza a palpitar el pelo de rubio la primera vez que se quiere transformar, pero en vez de rubio, castaño con blanco. Akarimashita, muy bueno, muy bueno, muy bueno.